minutos. Sí, adelante, pásale. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, tenemos hoy una oportunidad de ver a 4 mujeres muy experimentadas sobre el tema, con diferentes construcciones, tanto pedagógicas, sociales, laborales. eh, y hoy vamos a ver 4 miradas. Primera alerta de violencia de género contra las mujeres, organizado por supuesto por la maestra Aurora Hakim, la doctora Aurora Hakim, y su equipo de trabajo dentro de la unidad de equidad de género. No se lo pierdan. O sea, sé que va a durar tal vez mucho, pero de verdad, estas personas han estado en varios puntos del mundo viendo cómo la sociedad se construye entre hombres y mujeres. Y tienen la mejor experiencia que van a poder vertir en este escenario. Así es, y sobre todo, pues, detectar a tiempo todas las alertas durante el noviazgo, en la familia, con los amigos, para no irnos en ese hoyo oscuro que es la violencia. Existen muchos tipos de violencia y aquí nos los van a explicar y nos van a ayudar a detectar esas primeras alertas. Sobre todo ustedes, chicas y chicos que están en la prepa, no se dejen guiar porque todo sea bonito. Así es. Por ejemplo, bueno, ok, si tu novio te pide fotografías especiales y después las sube a internet, eso es violencia. Veamos legalmente qué se puede hacer, ¿no? Aprendamos. Quédense con nosotros y vamos a escuchar. Conversatorio 4 miradas. Primera alerta de violencia de género contra las mujeres en Veracruz. Es menester iniciar agradeciendo la distinción que nos hacen nuestras ponentes del día de hoy. La doctora Namiko Matsumoto Benítez, la maestra Yolanda Olivares Pérez, maestra Marta Mendoza Parisi, la doctora Araceli Reyes López viene un poco retrasada, pero en un momento se integrará a esta mesa. Agradezco también la presencia de las distinguidas personalidades titulares de las diversas unidades de género de la Administración Pública Estatal, personal directivo, titulares de jefaturas de departamento, compañeras y compañeros del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y público en general, sean ustedes bienvenidos. El evento de hoy resulta significativo para quienes conformamos esta unidad de género, no solo porque contamos con la participación de destacadas ponentes, quienes son sin duda reconocidas personalidades a nivel estatal, nacional e internacional. Este evento también es significativo para nosotros, porque marca el cierre de un prominente ciclo de trabajo desarrollado durante estos últimos 2 años. Trabajo que a quienes de una manera u otra hemos estado involucrados e involucradas nos ha permitido crecer en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Por lo que me permito nuevamente, y estoy segura que no solo es a nombre de la maestra Aurora Hakim, sino a nombre de mis compañeras y del mío propio, gracias por acompañarnos hoy. Debido a agendas Debido a las agendas de nuestras autoridades y nuestras conferencistas, el programa que se encuentra en los folders que se les dio al inicio va a ajustarse en el orden de las actividades. Igualmente, en ese programa, en este folder encontrarán ustedes una hoja de evaluación, la cual mucho agradeceremos contesten y nos las proporcionen a la salida del evento, ya que es muy importante para que nosotras podamos mejorar día a día. Sin más preámbulo, iniciaremos nuestro conversatorio. En primer término, vamos a contar con la participación de la doctora Namiko Matsumoto Benítez, quien actualmente funge como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me voy a permitir leer un breve, en verdad muy breve, sumario. Hubo un cambio en el programa, iniciará la maestra Marta Mendoza Parisi. Igualmente me voy a permitir leer un pequeño sumario de su currícula. La maestra Marta Mendoza Parisi es profesora de educación primaria en la Escuela Normal Veracruzana.
licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, graduada del Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales y posgraduada como especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Fue subdirectora del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado de Veracruz. Fue directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres de 2007 al 2010. Hasta marzo de 2018 ha sido y es responsable del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz, investigadora y participante en innumerables cursos de profesionalización en Cuba, Israel, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia, referentes a la educación, al microcrédito, la capacitación para el trabajo y la gestión de microempresas en la comunidad, como estrategia de empoderamiento para las mujeres. Ha realizado prácticas profesionales en el Instituto de la Mujer de España y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales sobre el feminismo, la perspectiva de género, el empleo y la capacitación de las mujeres para favorecer el desarrollo económico. La maestra Marta Muy buenos días, bienvenidas a todos. Les quisiera pedir un favor, si gustan bajar a todos los lugares que están disponibles, con el fin de arroparnos todas y todos, si nos hacen favor, los espacios que se guardaron fue para personalidades que confirmaron su asistencia de distintas áreas de la Secretaría y de otras instancias y de universidades con las cuales tenemos convenio COBARE. Entonces, mucho les agradeceremos si nos arropan. No sé, gracias. Y se pueden bajar. Muchas gracias. Otra cosa. Bueno, muy buenos días. ¿Se oye? Sí, se oye. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Verdaderamente para mí es un placer, un honor poder compartir con estas tres grandes mujeres este tema, pues controvertido, un tema que tenemos que repensar hoy, mañana y todavía me parece que por un largo tiempo, como mecanismo que se ha instituido para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Bien, lo que sigue, por favor. No se oye. No se oye, sí es lo que les preguntaba yo si se oía o no se oía. ¿Ya se oye? Ahí. Entonces me lo tengo que hacer. Bien. Bueno, miren ustedes, a ver, alerta de violencia de género, un tema del que se ha venido hablando durante estos últimos años, como decía al principio, es un tema controvertido. Y bueno, ¿qué dice la Ley de Acceso de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia? Dice que la alerta de violencia de género tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación, digo, así lo maneja, digamos, la ley, aquí serían las desigualdades producidas por la sociedad, por esa desigualdad en el ejercicio del poder, que agravia desde luego los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, miren ustedes, se van a cumplir el día 23 de este mes 2 años de que fue declarada la alerta de violencia de género en el estado de Veracruz. Y entonces yo quise partir de esta primera pregunta. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué resultados tenemos a 2 años de ejercicio de un mecanismo que, como ustedes vieron, tiene esos 3 objetivos: garantizar, eliminar esas desigualdades y que cese, o sea, y sobre todo el cese de la violencia? Bueno, pues vamos a
Bueno, veamos un poco las cifras. Quiero mencionar que estas son cifras que he obtenido del Observatorio Universitario de Violencias y observemos entonces 2000 al 2014 se presentaron alrededor de 85 casos por año. 2012, claro, aquí hay que considerar que el feminicidio aún no estaba tipificado, se tipificó en 2011, pero bueno, ya de alguna manera se habían presentado asesinatos de mujeres con estas características. Para 2013 fueron 52, para 2014 43. Esto es, iban subiendo los feminicidios y la administración omisa frente a estas circunstancias de violencia feminicida. 2014, 43 casos. 2016, observemos que sube a 63 casos de asesinatos de mujeres que tenían las características de feminicidios. Pero veamos en el 2017, 176 casos que fueron registrados por el observatorio, homicidios de mujeres dolosos, 72, pero observemos cómo ya de 335 en 2016 incidentes de violencia, o sea, desapariciones de chicas, de jóvenes, entre asesinatos y feminicidios, las cifras aumentan. 2018 a septiembre, más o menos me parece que se van a presentar las mismas cifras. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles han sido los resultados en la implementación de una alerta de violencia? Digo, no termina aquí mi presentación, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la conclusión? Pues parece que algo no está funcionando. Y entonces creo que nos tendríamos que preguntar cuáles son, las razones no solo del incremento de la violencia, sino de lo que no está funcionando. Miren, yo me permití leer un documento muy interesante que se llama, es una evaluación que se hace de las alertas en todo el país, pero también me permití hacer un análisis de las 13 alertas de violencia que hay en Veracruz, cuáles son las acciones que se implementan, sus metas. Y bueno, estas son algunas de las conclusiones y reflexiones que seguramente podré compartir con las compañeras o no, pero de eso se trata, de hacer un debate. Primero, quiero leer este texto de una compañera, Lupita Ramos, que hacía una descripción de lo que sucedió hace unos días, que todo el mundo se enteró del asesinato de esta chica Valeria. Y dice Lupita: ayer llegó el feminicidio al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se estremeció con el grito adolorido de una madre que recibe la noticia de su hija asesinada. Pero ese es el grito de 7 madres cada día en nuestro país. La escena desgarradora, los medios, espectadores, diputados y diputadas grabando el dolor de la diputada Carmen Medel. Pero, ¿saben qué? Que así es efectivamente la narrativa de la violencia en México. Es viral, sensacionalista, que para eso a veces sirve solamente para dar imágenes sensacionalistas, anecdóticas, amarillistas, pareciera normal y sobre todo cotidiano. Y entonces dice Lupita: diputados y diputadas, dejen de grabar con su celular y atiendan el llamado. Los feminicidios han tocado la puerta del Palacio Legislativo para declarar una emergencia nacional. Y yo diría, no solamente tendría que ser declarada una emergencia nacional, tendría que ser declarada una emergencia humanitaria. Hace un momento, Yolanda me decía, nos comentaba que ayer fue encontrada una niña, hoy fue encontrada una niña en Tepetlán, en Costa Blanca. Entonces, ¿de qué se trata esta situación? Y bueno, yo voy a mencionar, como lo dije, algunas causas pues, del aumento de los feminicidios y la violencia, las desapariciones, pero también la ineficiencia, no del mecanismo, porque quizás habría que analizarlo desde dos perspectivas. Uno, el mecanismo, y otra, la implementación, donde creo que ha estado mayormente mal. Miren,
En cuanto al contexto social, me parece que aún prevalece, perdón, estoy ahí torciéndome el cuello y aquí la compañera me está pidiendo, aún prevalece, y eso es lo que no se ha podido pues erradicar y no se va a erradicar, la prevalencia de condiciones estructurales que favorecen la violencia y los asesinatos. O sea, se siguen sosteniendo esos patrones culturales machistas que desvalorizan lo femenino. Instituciones públicas, universidades, centros educativos y medios de comunicación están presentes esos patrones culturales. Ahí están presentes y me parece que poco o casi nada se hace en esos ámbitos. Vimos también hace unos días chicas, alumnas de la Facultad de Derecho, manifestando violencia, hostigamiento sexual ante la indiferencia, creo yo, de las autoridades por dar respuesta a esa problemática que no es nueva. En las universidades el hostigamiento, el acoso sexual está presente. Y yo quiero decir, en todas las instituciones está presente esta problemática y poco se habla de ello, poco se habla de maestros que acosan a las alumnas y las autoridades mejor se voltean, los sindicatos no participan, no dicen, se cambia al maestro de lugar, a la chica se le despide y entonces esa permisibilidad de la violencia incrementa otra situación. Pero también se fortalece este sistema de dominación masculina, esto sigue fortaleciendo un sistema de dominación masculina que desde luego se vuelve como esa posibilidad de que las mujeres pues sigan asesinándolas. Bien, otro contexto que favorece la violencia, pues la inseguridad y el aumento desde luego del crimen organizado. El crimen organizado pues ha diversificado sus mecanismos de hacerse recursos y la trata de personas, particularmente de niñas y mujeres, pues se vuelve, es y seguirá siendo, si no se le pone un alto, uno de los negocios más rentables. Prostituir a las mujeres, prostituir a las niñas, abusar de su cuerpo es uno de los negocios permitidos hasta por las propias autoridades. Y luego nos vamos al contexto institucional. Bueno, de verdad, frente a estos panoramas que observamos en el contexto social de delincuencia, dentro de las instituciones, me parece que se va generando también un grado de impunidad y de indiferencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de la propia Fiscalía y hasta en muchas ocasiones del Poder Legislativo ante estos delitos contra las veracruzanas. Me parece, y lo comentábamos hace un rato con la maestra, también hay una falta de voluntad política en las autoridades estatales y municipales. Y de verdad que miren, ya no tendría que ser una falta de voluntad porque está establecido en la ley. La ley establece la obligatoriedad constitución, artículo primero, cuáles son las obligaciones del Estado mexicano. Pero sigue siendo voluntad de las autoridades actuar en consecuencia. Y esto lo podemos observar en los municipios. La alerta fue declarada en 11 municipios y todos los municipios que tienen población indígena. Y yo me pregunto, ¿qué se hace en los municipios? ¿Qué están haciendo las autoridades municipales? Había un alcalde, hasta hace poco, afortunadamente ya salió, que decía, eso de la alerta no existe, la violencia contra las mujeres no es tal, no quería ni siquiera instalar el instituto municipal. Entonces, de la manera como reciben las autoridades el mecanismo de alerta, que a veces se comprende como si fuera una cuestión política. A ver, no queremos declarar la alerta porque la mandata el gobierno federal, y como el gobierno federal es de otro partido, entonces seguramente es un mecanismo solo para hacerme quedar mal. Entonces, claro, de la manera como reciben las autoridades la alerta, es la manera en cómo van a dar esa respuesta. Y de verdad les digo que a la mayoría de los municipios no les interesó. Y otra cosa que me parece muy grave es la lentitud con que la Fiscalía enfrentó el problema de la violencia. En el momento preciso que se necesitaba unas fiscalías fuertes, unas fiscalías con mayores recursos,
se despide a 20 fiscales especializados. Y la coordinación o la fiscalía especializada a la cabeza hasta este año más me pareció como una medida política que como un verdadero compromiso de dar respuesta. Apenas este año se nombra nuevamente una fiscal a partir del deceso de la fiscal coordinadora. Entonces, la fiscalía da una respuesta y dice, bueno, las despedimos porque no están dando el rendimiento que tienen que dar, hay muchas quejas, claro, y las sigue habiendo las quejas de las mujeres frente al trato, pero también hay que voltear la cara a ver a estas compañeras fiscales sin recursos, sin herramientas de trabajo, sin capacitación, sin contención. ¿Qué trabajo puede dar alguien en esas condiciones? Otra cuestión, la falta de compromiso de muchas servidoras y servidores públicos de los niveles estatales y municipales. Y aquí soy crítica, seguiré siendo crítica con el sector educativo. Autoridades educativas y sindicatos. La alerta mandataba un programa integral de atención a la violencia impartido en todas las escuelas, y yo digo, ¿dónde está ese protocolo? Muchas veces se dijo, pronto, sí, ya viene el protocolo, ya se acabó la administración y el protocolo jamás apareció. Un protocolo que era necesario para identificar la violencia que se ejerce contra las niñas y adolescentes nunca llegó. Un programa integral de capacitación a maestras y maestros que me parece que se quedó corto. ¿Dónde estuvo la respuesta del sector educativo? Creo que nos quedó a deber también. Y bueno, en el cambio de la administración, otro de las cuestiones que me parece que incidieron fue la falta de liderazgo de un instituto de las mujeres. Lamentablemente había buenas intenciones, pero como dice por ahí, de buenas intenciones está enterrado el infierno. Yo creo que tendría que haberse designado una persona con experiencia, con información en estos temas de género para dar continuidad a o por lo menos implementar un mecanismo de manera clara, oportuna. Muchas autoridades, sobre todo de los municipios, pues no saben qué cosa es el género, para qué sirve, en qué consiste la perspectiva, cómo se debe atender a una mujer con perspectiva de género. Y luego, pues desde luego los cambios en muchas de las unidades de género, también incorporando personas con poca experiencia en la materia que desde sus ámbitos a veces no podían aportar más de lo que hubieran podido hacer. Recursos financieros. Tardía aplicación de recursos financieros para la implementación de la alerta. Poca disposición de muchas de las secretarías para ejercer y para disponer de recursos. Me consta que en ese momento la diputada presidenta de la comisión llamó, Teresita Socolombo en ese momento, llamó a cada secretaría para pedir que pusieran recursos para la implementación de la alerta. Quiero decirles que muchas ni siquiera contestaron el teléfono. Entonces vean ustedes cómo había una indiferencia total frente a una problemática que se vislumbraba cada día más grave. Y la falta de recurso económico también por parte de la Federación para apoyar este mecanismo. Otra cuestión más que habría que analizar, no se cumplieron con ciertas indicaciones de la alerta, por ejemplo, la recuperación, creo yo, de espacios públicos, algo muy importante, cómo poner mensajes, mandar mensajes a las chicas y a los chicos, a las chicas sobre todo, sobre cuáles son esos espacios que pueden constituir un riesgo, cómo intervenir en esos espacios, cómo modificarlos. Un poco o ningún involucramiento, no se involucró a otros actores y actoras como sociedad civil, por ejemplo, las empresas transportistas para poner en marcha acciones de prevención de la violencia en el transporte, sindicatos, empresas turísticas, restaurantes y bares para prevenir el problema de trata y de prostitución. La actualización continua y la captura permanente de información en el banco, creo que es otro aspecto que no se ha desarrollado como lo establece la propia Yolanda, lo mencionaba hace unos días. No hay una alimentación por parte de las autoridades para tener información precisa, oportuna, qué está sucediendo, cuáles son las características de la violencia. Y luego la omisión, creo, por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía, en la creación de unidades especializadas en el análisis de las carpetas de investigación.
cómo se está investigando la violencia contra las mujeres, cómo se están investigando los feminicidios. O sea, tampoco, o sea, no importa cómo salga. Yo pregunto, de esas 500 familias, de esas 500 mujeres que fueron asesinadas, ¿cuántas personas han sido sancionadas? ¿Cuántas personas han sido, se les ha aplicado digamos, la sanción privativa de libertad por feminicidio? A lo mejor las compañeras nos darán algunas cifras que nos puedan indicar. Y luego no se piensa que sea un mecanismo vinculante. No importa, pues la alerta no nos obliga a nada. Y es verdad, no, la alerta no tiene dientes. Sin embargo, pues si bien para algunas autoridades no es vinculante, yo creo que debemos recordar que el artículo 1 de la Constitución nos manda para cumplir los tratados internacionales, y para hacer cumplir y dar seguimiento se encuentran los mecanismos, o sea, los comités para poder evaluar a los países en cuanto al cumplimiento. Pero estos comités también mandan recomendaciones, y una de las recomendaciones de los mecanismos internacionales pues está precisamente en generar aquellas instituciones que permitan hacer posible el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y una de esas instituciones es la CONAVIM, y por lo tanto la alerta se vuelve un mecanismo para poder corregir, para poder garantizar y para poder sancionar la violencia. Entonces, la alerta sí es un mecanismo vinculante porque es resultado de las recomendaciones internacionales. Y luego, si se añade a todo esto una falta de mayor apoyo y seguimiento de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres, pues me parece que la situación se agrava. De hecho, quiero comentarles que el día de ayer hubo un punto de acuerdo de la mesa directiva del Senado para que la comisionada de la CONAVIM informe qué ha pasado con las alertas, porque de verdad parece que la CONAVIM, con el cambio de la comisionada, no le interesó, como que dejó el trabajo, ese impulso que venía dándole, de repente se desarticuló. Y miren las recomendaciones que hace el Senado de la República a la comisionada, que informe cuál ha sido la implementación y cuáles han sido los resultados que se han dado en estas alertas, pero además un punto que destaca en la mesa del Senado es que la implementación de las alertas ha tenido resistencias gubernamentales, o sea, lo que hemos estado diciendo esta mañana. Y bueno, otro aspecto que me parece importante son los tiempos de respuesta. Fíjense, en el marco de la ley, la alerta fue establecida como un mecanismo de emergencia destinado a dar respuestas inmediatas de las autoridades responsables cuando se presentaban situaciones de violencia. Pero ha terminado siendo, o se ha utilizado, no tanto como un mecanismo de respuesta o de emergencia, sino como un instrumento destinado a generar políticas públicas generales de prevención, atención. No es posible. Los indicadores que presenta la alerta, de acuerdo con el informe que se da, son ¿cómo se les llama? Las metas o los indicadores como que son a largo plazo. Entonces son las actividades que van a resultar, se vuelven actividades a largo plazo y no como un mecanismo de respuesta. Y luego en este informe de evaluación que les comento, dice que el carácter de emergencia del mecanismo ha perdido sentido a lo largo de su implementación. Quizá la índole de emergencia del mecanismo no deba ser interpretada como la implementación inmediata de acciones ni la consecución de un resultado inmediato, sino como la emergencia de la situación de violencia de género. Y por último, una de las creadoras de este mecanismo fue Marcela Lagarde, que, bueno, creo que me salté alguno. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles creo que tendrían que ser los compromisos? O sea, ¿qué tendríamos que revisar? ¿Qué tendría que revisar la nueva administración? ¿Qué tendría que revisar la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Si las medidas propuestas dan respuesta a ese mecanismo de emergencia, ¿qué indicadores se han puesto? Si el tiempo de medidas o propuestas
son muy generales y no atienden las particularidades de las entidades, que esa es otra cosa. Al hacer un análisis de las 13 alertas me di cuenta que todas las actividades son muy similares y entonces esas actividades tan similares no están considerando las características particulares de los estados y que además, creo yo, deberían existir sanciones para los estados o entidades que no dan cumplimiento. Y lo que comentaba, mire, Marcela Lagarde fue una de las participantes en la formulación de este mecanismo, decía, la finalidad del mecanismo es la llamada de atención a los estados, era generar una reacción inmediata y articulada de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes. A mí me parece que no ha habido una buena articulación de los 3 órdenes, de los 3 niveles de gobierno y sobre todo con la sociedad civil. Yo creo que tendremos que repensar la alerta, pero lo que tenemos que repensar más es la actuación de la autoridad del Estado, de los municipios y de los otros poderes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra. Espero que nos comprometan aún más en la lucha que implica promover los cambios necesarios para atender esta alerta. Continuamos el programa con la doctora Namiko Matsumoto Benítez, quien actualmente funge como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Veracruz. No te preocupes. No hace falta que se lea mi hoja de vida. Tengo bastante controlado el ego ya a mi edad, así que no hace falta. No, yo sé que es protocolo, pero mejor aprovechamos el tiempo para lo que nos trae aquí. Voy a retomar algunas de las diapositivas de mi querida Marta. En tanto, yo, considerando que se trataba de un conversatorio, no traje diapositivas, pero hay algunas que me sirven perfecto para lo que yo quiero comentar con todos ustedes. En principio, saludo veo muchas caras conocidas, las titulares de las unidades de género de las distintas dependencias de la administración pública, todas personas muy comprometidas. Me alegra verlas aquí, y a todo el público en general que está interesado en el tema de género, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Marta ya señaló muchas de las cuestiones que yo también tenía interés en señalar, pero empezaré por decir que efectivamente entre las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos en general y particularmente respecto a la alerta de género es garantizar estos derechos que asisten a todas las mujeres. A ver, yo tengo un ligero problema con el tema de clasificar o hacer estancos respecto de los derechos humanos. Considerando que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana y que por fortuna en dignidad somos iguales todos, en realidad uno de los principios que rigen los derechos humanos es precisamente su universalidad, es decir, que están en cabeza de todos y cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos, y si su fundamento es la dignidad, en realidad todos gozamos de todos los derechos humanos, o así debería ser en la realidad. Si bien es cierto que estas divisiones o estos estancos se han ido generando a partir de la visibilización de la necesidad de una protección reforzada para determinados grupos, mujeres, niños. En el caso específico de las mujeres, por este acceso desigual al ejercicio de los derechos. Y entonces vuelvo con las obligaciones que tiene el Estado, hecho este preámbulo. Y una de las obligaciones principales es la de garantizar. ¿Y qué implica esa obligación de garantía de los derechos? Pues implica que el Estado tiene la obligación de
organizar pues todo el aparato gubernamental y, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, precisamente para generar las condiciones para que todos estemos en posibilidad de disfrutar, de gozar de esos derechos de los que somos titulares y que el Estado debe respetar. Ahora bien, ¿qué es lo que ha, desde mi particular punto de vista, impedido pues que se avance como debiera ser? No voy a decir que no ha habido ciertos avances, por lo menos hoy tenemos leyes que nos garantizan determinadas condiciones, determinados derechos, que si solo la emisión de las normas fuese suficiente y eso por sí solo transformara la realidad, debo decir que, claro, debo decir que México es un país de los que tiene el mayor número de normativa garantista de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular, que ha suscrito todos los tratados internacionales. Bueno, si eso cambiara la realidad, no habría ya más que hacer. Lo cierto es que lo que ha fallado, como bien lo señalaba Marta, que me antecedió en el uso de la voz, lo que ha faltado es, uno, voluntad política para transformar estos escenarios, que se traduce a la vez en falta de articulación en las acciones que impiden precisamente que haya un impacto efectivo en la transformación de la realidad. Conozco de esfuerzos muy buenos, esfuerzos aislados en dependencias, y también, por ejemplo, en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros por ley estamos obligados a emitir un informe con relación a la igualdad sustantiva y cuáles son las acciones específicas, por ejemplo, que han tomado las dependencias. Pueden creer que no hemos podido realizar el informe porque las dependencias no nos dan la información que requerimos para el informe, bien porque no hayan hecho nada, o bien porque lo que han hecho, ¿sí?, no lo tienen consignado, no tienen un seguimiento, no es evaluado, no hay indicadores, y eso es verdaderamente lamentable. Bien, les decía, no hay una articulación, hay esfuerzos aislados que hay que reconocer. También, por supuesto, hay que reconocer en materia específica de la alerta de género el papel tan importante, tan relevante que ha realizado la sociedad civil organizada. Como todos ustedes saben, incluso la solicitud de esta alerta fue impulsada por la sociedad civil organizada. Así que, si ustedes me preguntan, falta de voluntad política, falta de articulación. Hay una cuestión que yo observo en el caso de las unidades de género de las distintas dependencias, y es que pareciera que los titulares de las dependencias piensan que todo lo que tenga que ver con derechos humanos tiene que ser canalizado a través de las unidades de género. Dos, con lo que eso implica en términos de tiempo que invertirle a ese trabajo. Dos, la mayoría de las unidades de género están compuestas por una persona. Además, entonces esa persona se tiene que ocupar del tema de género y de 1000 temas más, porque identifican de manera errónea, ¿no?, que todo lo que tenga que ver con derechos humanos tiene que ir a las unidades de género. Entonces, no tienen presupuesto, no tienen personal, se logra mucho hacer con voluntad y compromiso, pero se lograría mucho más sumando a esa voluntad y compromiso, ¿sí?, todos los insumos necesarios para poder operar adecuadamente. Y eso lo he observado porque la Comisión Estatal está en permanente y continua comunicación con las unidades de género.
Así que vaya, sirva este espacio como una llamada de atención a los titulares de las dependencias, los que están ahora y los que vendrán, para que tomen un curso de voluntad política en principio. Eso no, eso tendría que ser inherente al ejercicio de la función. Esa es otra de las cosas lamentables y tristes, ¿sabes? Que en realidad no tendríamos por qué estar hablando de que debiera existir voluntad política cuando es una obligación. O sea, ¿por qué estar a la voluntad de los titulares de las dependencias o del ejecutivo, a la voluntad de que el servidor público está obligado a cumplir con la normativa? Esto no se trata de voluntad, se trata de una obligación que es exigible, debe hacerlo. No se trata de tener voluntad o no para realizar lo que por ley, lo que por disposición legal debe hacerse. Ahora bien, ¿por qué no se han cumplido totalmente con todas las medidas que decreta la alerta de género, que ya Marta reseñó de manera adecuada, de prevención, de acceso a la justicia, de seguridad? Es más fácil invisibilizar. Si no se ve, no existe. Es un ejercicio simplista, es un razonamiento simplista. El Banco Estatal de Datos. No hay datos. No hay. Es una de las medidas de la alerta y si vas a buscar datos, no está alimentado. O sea, se creó para cumplir con esa disposición, pero no para hacer efectivo el ejercicio. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que enfrentamos. Que se generan una serie de mecanismos en los que además se invierte tiempo, se invierten horas, trabajo, y que después resultan ineficientes simple y llanamente porque no hay un seguimiento, porque no hay indicadores de cumplimiento, porque nadie verifica que esos mecanismos en realidad cumplan la función para la que fueron creados. Me parece que tenemos otro obstáculo también y que ha costado mucho trabajo ir avanzando en esto, y tiene que ver que cuando se habla de género, ipso facto, inmediato y en el acto, piensan que necesariamente se trata de cuestiones de mujeres. Y entonces, con esta cultura androcentrista, con esta cultura patriarcal, con este machismo acendrado, ya, el solo hecho de escuchar género, rechazo absoluto, ¿no? O sea, no se comprende, por muchos sí, pero por una gran cantidad no, que la perspectiva de género en realidad es una herramienta para visibilizar estas desigualdades que en su mayoría, por nuestro contexto, por nuestra carga cultural, ¿no?, en su mayoría visibilizan cuestiones estructurales con relación a las mujeres, pero no únicamente con relación a las mujeres. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es transmitir el mensaje correcto de lo que significa la perspectiva de género, entender que es una herramienta que nos va a permitir generar acciones concretas y políticas públicas también, entender, comprender,
comprenderla como una herramienta, también va a permitir que los operadores de justicia le den apertura pues a estos criterios y empiecen a juzgar con perspectiva de género, que los encargados de procurar justicia también lo entiendan correctamente y empiecen a generar los mecanismos que permitan el abordaje de la procuración de justicia con perspectiva de género, como lo señalaba Marta, y esas estadísticas tan alarmantes de que en lugar de tener personal especializado para atender estos temas, resulta que le dan tan poca importancia al tema que exactamente en lugar de ocuparse de ellos, los eliminan o simplemente cualquier persona, digo, sin la formación que se requiere, ¿no? Sin la formación especializada que se requiere, se esté ocupando de estos temas. Bien, ¿qué entiendo yo? Que hay una visión errónea de las autoridades en el sentido de ver todos estos mecanismos como una agresión. Y creo que ahí justamente radica el meollo del asunto. Alerta de género políticamente no es redituable. Alerta de género políticamente implica un golpe para el poder instituido. Implica que están visibilizando que algo no está bien. En tanto las autoridades y quienes estamos en los órganos autónomos veamos este tipo de herramientas como una agresión, no vamos a avanzar. La alerta de género es una grandiosa oportunidad para hacer lo que se debe hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las autoridades se sienten agredidas con las recomendaciones. Y yo lo que les explico es, no, una recomendación es un área de oportunidad para ustedes. Es la posibilidad de que ustedes las acepten, actúen en consecuencia y envíen el mensaje a todos los servidores públicos de su dependencia que ustedes como titulares no van a admitir que los servidores públicos se aparten de la legalidad y de la legitimidad. Y van a enviar un mensaje a la sociedad de que si bien hay servidores públicos que no cumplen con la ley, ustedes están dispuestos a que todos cumplan con la ley y a no generar ni promover que haya impunidad. Lo mismo ocurre con las alertas. El problema es cómo lo ve la autoridad. Lo debería ver como una oportunidad de enviar un mensaje contundente a la sociedad que le va a permitir legitimarse como autoridad, ¿sí? Y además, por supuesto, va a incidir en el objetivo principal, que es generar las condiciones para que todas y todos podamos disfrutar y gozar de nuestros derechos humanos, que no son concesión graciosa del Estado. Los poseemos. Somos titulares por el solo hecho de ser humanos. El Estado tiene la obligación de garantizarlo, pero no es una concesión del Estado. No es que el Estado sea magnánimo y diga, vamos a hacer lo necesario para que todo... No, es su obligación. Y ahora quiero decir que sí, hay mecanismos. Está el instituto que hace sus esfuerzos. No obstante, mientras no ocurra que ese esfuerzo sea articulado con todos y todas los actores que deben
participar de este proceso, difícilmente vamos a ver que esta situación cambie. No todo hay que también dejárselo al Estado. La sociedad civil también tenemos compromiso. También juega un rol importante. También tiene obligación. Y todos y todas y cada uno de nosotros también enviando la información, formando, predicando con el ejemplo al interior de nuestras familias e incidiendo o tratando de incidir en nuestros círculos cercanos. Han transcurrido muchísimos años, o transcurrieron muchos años para que se acendrara esta visión, esta cultura, donde el hombre era el centro de todo. Quizá nos lleve años también en construir como centro de todo al ser humano. No a la mujer, no al hombre, al ser humano. Y también, por supuesto, nos va a llevar tiempo en que la columna vertebral, el eje de actuación de los servidores públicos, sea el respeto a los derechos humanos. Pero yo, que soy una optimista recalcitrante, estoy convencida de que lo lograremos. Muchas gracias. Esta es la primera parte de este gran conversatorio. Yo he hablado poco porque no voy a hablar, porque yo tomé mi cara, pero sea la oportunidad para agradecerles en lo personal. Yo estoy de acuerdo en lo que dice mi compañera Argelia, mis colegas también de la unidad de género, mis compañeras y colegas de las unidades de género. Gracias, porque mujeres como ustedes nos hacen falta, mujeres guerreras, comprometidas por eso, por la dignidad humana, no solo de hombres y mujeres, sino del género humano, que es lo que se nos olvida. Que el género humano somos hombres y mujeres, no solo hombres o solo mujeres. Entonces, agradecerles por todo lo que hemos aprendido de ustedes, por inspirarnos a seguir adelante, por tener fe de que es necesario y que se han pasado 400 años y ya hay una cierta visibilidad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de las adultas y de las adultas mayores y de las indígenas y de las mestizas. Bueno, pues que sigamos todas y todos tratando de colaborar, de unir esfuerzos para reencantar nuestra sociedad. Pues como bien dicen mis colegas, mis compañeras, el problema no solamente es de los niveles de gobierno. Creo que el mayor problema es de las personas que hacemos este mundo y este Estado. Por más autoridades, por más normativas, lo hemos comentado mis colegas de las unidades, mis compañeras de la unidad, en varios encuentros que hemos tenido con la unidad.